Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Hola a todos, ¿cómo les va? Soy Esperanza Hernández, vengo de Uruguay, formo parte de la red de la RAIZ Sur, que es la red americana en mi país, y quería mandarle un saludo y un abrazo muy fuerte a todos los compañeros de la RAIZ latinoamericana y en especial a los de la RAIZ Colombia. Los tengo muy presentes por todo lo que me ofrecieron cuando fui por allá, toda la enseñanza, todo el aprendizaje, así que les mando un abrazo fuerte desde el sur. Bueno, mi nombre es Roberto Canay y quiero mandarle un saludo muy grande a los amigos de RAIZ Colombia y de RAIZ Latinoamérica. Hace unos años que nos conocimos y hemos crecido mucho, hemos aprendido mucho de ustedes y la verdad pensamos seguir creciendo juntos y retroalimentando el camino que nos queda por recorrer. Gracias y un gran saludo a todos. Buenas noches. Palabra Plena. Pasó el mes del amor y la amistad y nosotros seguimos aquí viviendo en varios escenarios, dos muy importantes. Uno, el escenario del país en el que se discuten los asuntos políticos y hay un nivel institucional que tiene la pretensión y de pronto la promesa de resolver este conflicto del país colombiano. Pero si ustedes observan en los saludos que hemos escuchado a lo largo de estas emisiones, hay otro escenario muy importante, que es el escenario de la construcción de un tejido social humano muy importante que tiene que ver con decisiones de grupos y de instituciones de aportar lo necesario y hacer la aproximación más acertada que otras a la solución de los problemas de la vida nacional. Son dos escenarios que hay que comparar, de pronto no por compararlos, sino como ponerlos en un lugar en donde podamos tener una visión más clara, de pronto más preferencial y una decisión sobre qué hacer, porque es lo que nos preocupa. Esta noche tenemos dos invitadas que tienen una trayectoria muy importante en este trabajo que ha venido visibilizando Palabra Plena, que ha venido visibilizando la corporación y casualmente Viva la Gente, porque esta noche está con nosotros Jenny, que ustedes la han oído, pero no la han visto. Esta noche tenemos el privilegio de oírla y de verla. A diferencia de Luz Mari, que es la responsable, por eso les digo que estamos muy bien esta noche, la responsable de los centros de escucha, de todo eso que ha sido aquí como el meollo del asunto Palabra Plena. Pero con ella es al contrario, a ella le gusta que la oigan, pero no quiere que la vean. Esa suerte la tiene que correr esta noche. Me alegra mucho saludarlas, tenerlas en Palabra Plena. Estoy asustado, porque en la señal que hay en el programa Palabra Plena pregunta por el hombre. Y resulta que ustedes tienen una trayectoria muy importante, que es el tema de la pregunta por la mujer. ¿Cómo se pueden juntar esas dos cosas? Se lo pregunto a la responsable de Viva la Gente, Viva la Gente, que es donde está el escenario. Yo no digo femenino, no, eso no está bien, sino es un tema donde un actor social muy importante tiene la palabra, la mujer. ¿Cómo pasa allá? Pues Jaime, primero darte las gracias a Palabra Plena, a la Corporación Viviendo de la Red RAIZ por compartir con ustedes en este espacio pues, de conversación pues, tan cálido. Cuando usted dice que no es solamente la mujer,
yo creo que es que la dimensión del ser humano, como ustedes también lo dicen en Palabra Plena, y es que el ser humano son hombres y son mujeres con todas sus características, con todas sus diferencias, con sus apuestas, con sus sueños. Entonces, en esa dimensión las mujeres, los procesos sociales y comunitarios, el movimiento social de mujeres ha apostado que desde el mismo lenguaje se pueda dimensionar la vida como es, y la vida no es solamente visto desde lo masculino o desde un lenguaje masculino que pretende en algún momento dizque incluir lo femenino. Realmente no, hemos sentido que no ha sido así, que todo lo que tiene que existir se tiene que nombrar, o sea, lo que no se nombra pero no existe. No es decir, existe. si usted no nombra en ese caso lo femenino, si usted no nombra a las niñas como tal, si no nombra incluso a los niños, a los hombres, a los abuelos, bueno, a todas las posibilidades, a todas las etapas de la vida, pues eso no empieza a aparecer, no empieza a tener vida, efectivamente. Yo creo que hay como una orientación, una guía muy importante, sobre todo para la construcción de Palabra Plena, porque usted nos está diciendo que en la construcción de Palabra Plena, es decir, una palabra que se aproxime a la realidad del ser humano, hay que incluir a todos los actores que van surgiendo, porque van teniendo una conciencia de la necesidad del otro, ¿no? De asumir ese otro que había sido prácticamente excluido. Pero hay una cosa que me gusta mucho, y usted la dijo antes de que comenzáramos el programa, y es que esto del tema de la incursión de la mujer no ha sido muy caprichoso ni asunto de ornamentación, de poner a la mujer, sino que Taller Abierto y Viva la Gente tienen una historia, es decir, hay una historia de cómo entró la mujer. ¿Por qué no nos dice a todos cómo fue eso, que es muy importante? Bueno, la historia, como todos los procesos, siempre tiene dificultades, tiene momentos en que se detiene. Como el mismo trabajo que hace la Corporación Viviendo, que es trabajar con muchísimos actores, con muchísimas personas, con los niños, las niñas, las mujeres, que han empezado a reclamar un espacio en la sociedad, en la vida social, en lo político, en lo económico. Pues de esa forma las mujeres empezamos a reclamar un espacio también en el mundo. Hay momentos y hay circunstancias y hay hitos. Por ejemplo, el 8 de marzo, que es el más conocido, que es el Día Internacional de la Mujer. Hablamos también en este momento de las mujeres, porque no somos una, somos pues varias. No es lo mismo que yo esté aquí sentada, Jenny, no sé, tal vez otra Jenny con otro apellido, no sé, que viva en el eje cafetero, otra Jenny tal vez que viva fuera de este país. O sea, nuestras realidades son distintas. Y considerar que una sola persona vive de la misma forma, igual que su vecina en un barrio, pues es reducir la vida a una mínima expresión. ¿Cómo le parece? Y yo creo que el trabajo que hace Viviendo y hace Taller Abierto es mostrarle a la gente, mire, hay tantas realidades, salga de su casa, vaya a la esquina de su barrio y usted se da cuenta que la gente tiene tantas formas creativas de vivirse la vida. Nosotros lo que estamos haciendo es, la invitamos, deje un poco de lado esos prejuicios, sabemos que no es fácil, pero tómese la molestia de mirar quién es esa otra persona, quién es ese otro que tiene unas dificultades que a veces lo rechazamos porque no lo conocemos. Pues miremoslo a ver qué es, y así vamos a empezar a resolver nuestros miedos y nuestras inquietudes. Y es lo que ha venido pasando, ¿no? Hay una constatación que quiero, digamos, exponer a la TV audiencia para que veamos que hay un asunto de demostración del compromiso ético de la Corporación Viviendo, de RAIS, porque es curioso, si ustedes han observado, todas las personas que han hablado aquí exponiendo el quehacer del trabajo de los centros de escucha han sido mujeres. Y entonces es indiscutible que se ha venido dando un proceso de, pues yo no digo de feminización,
sino que hay una irrupción, una insurgencia de las mujeres, como corrige Jenny, en el campo de la vida histórica, que ya no es simplemente la cotidianidad, sino la vida de la historia. Y de eso ha sido responsable Luz Mari. Ella va a contarnos cómo funciona. Hay un caso, Luz Mari, exponía aquí alguna vez Millerland sobre el tema de qué es lo que hay. Yo le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué es lo que les da la garantía, la seguridad de que pueden hablar, de que pueden prestar una ayuda, de que pueden acudir y todas esas cosas y orientar? Y ella, es que somos un tipo de profesional. ¿Qué profesional? Porque ellas no son doctoras, ¿no? No, aquí no hay ninguna doctora, empezando por mí. Muy buenas noches a la teleaudiencia y también gracias por tenernos en cuenta en este espacio. Sí, como usted dice, la comunidad y en su mayoría las mujeres le están apostando a poner su granito de arena en el cambio de lo que necesitamos aquí en Colombia. Usted iniciaba el programa diciendo frente a esos procesos que se llevan a cabo a nivel nacional y cómo también desde lo barrial que mencionaba Jenny se está haciendo un trabajo y se está reconociendo a todos estos seres y a estas mujeres que hacen un trabajo que a veces es invisible a la comunidad, porque no es el trabajo que está en los medios, porque no es su afán de protagonismo, sino de bajo perfil en el sentido de que no es la cuestión de esa competencia con los otros, como generalmente a veces se ha dado culturalmente en las intervenciones, sino todo lo contrario, es cómo reconozco a ese otro, cómo dignifico a ese ser humano que tengo cerca a través del proceso de centro de escucha y de la escucha en sí. Es muy difícil, digamos que en el centro de escucha, un mundo de actores, de personas. A veces, alguna vez pensábamos que si uno era curioso y se asomaba, es muy difícil que uno empiece a hablar allí, porque uno no está acostumbrado. Yo, por ejemplo, no estoy muy acostumbrado a tomarme la palabra, ¿o sí? Bueno, no sé, porque no estamos en la cotidianidad muy de cerca, así siempre, pero a ver, lo que usted mencionaba anteriormente es cierto. Si vemos quiénes en su mayoría hacen el trabajo comunitario, son las mujeres. Políticamente se ha dado que sean los hombres lo del sector público. Y quienes también llegan a los centros de escucha en su mayoría son mujeres. Y culturalmente también se da que somos las que tenemos la facilidad para la palabra, para expresarnos, para decir que tenemos dificultades. Y allí es donde nos damos cuenta que no estamos solas, que el problema que yo tengo lo puede tener mi vecina, lo puede tener mi amiga, lo tiene mi familiar, y allí en apoyo, acompañando, es que podemos salir adelante en esas dificultades que se dan en los barrios tan complejos donde intervenimos, que a propósito estamos en la Comuna 21, en Potrero Grande, en la Comuna 15, en El Retiro, y en la Comuna 20, en La Sultana. Y usted también lo dijo anteriormente, las mujeres quienes están allí son mujeres, en su mayoría. Llegan los jóvenes, llegan el adulto mayor, llegan los niños, llegan las niñas, pero quienes hacen ese trabajo, de esa cotidianidad, de ese trabajo de hormiguitas, son las mujeres en su mayoría. En estos días, curiosamente, yo estaba leyendo un diario de campo, porque hay una constatación, hay una planeación, hay una actividad muy importante, y la cosa que me cayó a la cabeza cuando empecé a leer el diario es una mujer, pero luego tuve que hacerme la pregunta, o es un hombre, ¿no? Pero es casi como una señal que el tema de la acogida, el tema del afecto, el tema del amor, la invención que hay que poner allí para poder hacer posible, viable una sociedad, lo pone la mujer, por muchas de las cosas que ustedes han planteado ya en el desarrollo de este curso. Estamos en un tema, Jenny lo sabe, donde hay que hacer una pausa y
y Betty después nos dará unas orientaciones para seguir, por dónde seguir. Estamos viendo dos asuntos muy importantes. Cómo hay un escenario que se va complicando, que se va relacionando con otros escenarios y cómo va teniendo un peso muy importante la palabra, el afecto, el sentimiento de las mujeres. Eso hay que leerlo bien y tomarlo en cuenta para lo que sigue en este proceso de convivencia nacional. Ya regresamos, acompáñenos. Tenemos un consejo para ti. Escucha. Viviendo. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle, 780 AM, ¡Viva la Gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. La forma como van surgiendo, van emergiendo, van insurgiendo, diríamos, muchos actores de la vida que, como nos decía Luz Mari, están prácticamente haciendo un trabajo callado, invisibilizados, pero hay quienes están allí promoviendo, propiciando esa insurgencia, diríamos, que son como los pastores, los cultivadores, y cuando digo pastores son los que están en el campo, haciendo brotar cosas de donde no hay, de la tierra. Entonces hay quienes están en eso y son líderes que se van formando, nos decía Luz Mari, en la propia comunidad. Hemos hablado entre esos actores de las mujeres, cómo ellas insurgen. Tiene más historia. Aquí volveremos a oír a Jenny, volveremos a oír a Luz Mari, precisando más estos asuntos. Veamos los niños. Hay un asunto que es muy importante entre esos actores, porque no es el asunto de vengan los niños que detrás de ellos vendrán las madres, no, sino el tema de cómo se van acogiendo en un solo lugar todos los actores. ¿Cómo es esto de los niños? Yo creo que hay un video que les convido a que miremos para que ellas nos cuenten qué hay en eso y qué más podemos nosotros leer. ¿Por qué son vulnerables? Si uno dice esa palabra vulnerables, ¿qué significa, Luz Mari? Para entrar un poco en el tema, para quienes nos escuchan, ¿cómo así que los niños están en riesgo? ¿O por qué son vulnerables? No solo aquí en Cali, sino en otros lugares del país. Sí, vulnerable quiere decir susceptible de ser lastimado, herido, ya sea física o moralmente. Estamos hablando de una fragilidad que me hace, ¿cierto?,
repito, vulnerable a ciertas situaciones, como es el de ser maltratado. No solamente por la familia, ¿no? En ocasiones se da, sino también por el mismo Estado, que a veces brilla por su ausencia. Entonces los derechos de los cuales nos habla la Constitución del 91, como es el derecho a la vida, a la salud, al descanso, al esparcimiento, al juego, la creatividad, la recreatividad. Allí hay un campo en donde las cosas se complican. Estamos viendo que aparecen condiciones en las que los diferentes actores están relacionándose, pero también aparece la idea de derechos. Es decir, hay una aplicación, hay un compromiso con el tema de proteger los derechos de estos niños que, como tú dices, Luz Mari, son vulnerables, están en una condición de fragilidad. Tiene que ver con un tema también de derechos humanos, como... Sí, en la estrategia de desarrollo del centro de escucha, digamos que uno de los ejes transversales a trabajar es el enfoque de género, o sea, el enfoque diferencial, como se decía antes, incluso no es una mujer, no es un hombre, no es un niño, son los niños, son las niñas, son los hombres, son las mujeres. Y otro de los ejes transversales en temas es el de derechos humanos, es cómo construir niños, niñas, mujeres, hombres sujetos de derechos. Y en ese sentido es el conocimiento y la formación a esas herramientas de protección que nos brinda la Constitución del 91, como se decía en el programa radial. Usted mencionaba un tema muy importante y es el proceso de formación que se da a las operadoras comunitarias. Aquí estuvo Jenny, estuvo Angie, estuvo Gerlandi, estuvo Marilyn Miller de La Sultana, estuvo el equipo del Retiro. Para ser parte de esto, hay un reconocimiento de un trabajo que ellas ya vienen haciendo en la comunidad. Pero como nosotros tenemos un marco teórico que nos ampara, que es el modelo ECO 2, entonces, que incluso en este momento la Corporación Vivienda está facilitando el proceso de diplomado en la actualización. Entonces ellas acceden a conocer en qué consiste el modelo para sí mismo, desde ese marco teórico, enriquecer cada vez más la experiencia del desarrollo de la estrategia de centros de escucha. En Viva la Gente hay un trabajo, hay un énfasis muy grande en este tema de los derechos de la mujer. Varios programas de los que yo conozco, pues hay esa insistencia. ¿Qué ha producido eso, Jenny, como resultado, digamos, en la formación, en el compromiso no solo de las operadoras que están en la red y todo, sino en la gente de los barrios? Pues yo creo que lo que ha logrado el Viva la Gente con esa alianza con la Corporación Viviendo es fortalecernos de lo que pasa justamente en los barrios y en las zonas que a veces desconocemos, y es qué está pasando en Ladera, qué está pasando en el distrito, qué está pasando en el Retiro, ¿sí? Es ver esas realidades que a veces uno se imagina o uno cree tener idea. Eso, pues, por un lado nos estamos acercando a través de esas experiencias del centro de escucha, y por otro lado es que las personas, estas lideresas, esos líderes también comunitarios, porque no es solamente decir es un derecho de las mujeres están en los espacios de participación, que nos escuchen, sino que estamos trabajando también de la mano con los hombres. O sea, la construcción de una realidad distinta, una realidad colombiana, va de la mano pues con ellos también. ¿Para qué? Para transformar lo que está pasando en muchos hogares. Es decir, esas prácticas de violencia que hacen tanto daño a los niños y a las niñas, pues se cambien. Es poder mirar otro tipo de formas de educar, de formas de relacionarnos en los mismos barrios, de poder solucionar los problemas, lo que esté pasando en una comuna. O sea, todas esas realidades se van transformando en la mano. Las mujeres con sus familias, con los hombres, con sus parejas, con el vecino. O sea, eso va arrastrando, por así decirlo, a todo el mundo. De esas otras formas, ¿no? Dejar verlas, entrar de otra forma. Estaba acordándome que en Taller Abierto
hay esa idea de crear, de vencer la dificultad que hay para crear, y entonces son consecuentes con eso, darle la salida a nuevas formas. Yo creo que en otro momento Luz Mari nos deja con una inquietud, yo la tengo y trataré de buscarle una salida. Usted dice que hay un descuido estatal y que ese descuido estatal tiene que ser pensado también porque el Estado tiene unas obligaciones, dice usted, a partir de la Constitución del 91 como Estado Social de Derecho. Ya será en la otra oportunidad en donde podrían cambiarse los asuntos, que Jenny quiera seguir siendo vista y escuchada, y que Luz Mari quiera seguir siendo escuchada y vista también. No nos priven de esas dos oportunidades. Gracias por estar en el programa. Aquí hay un acto ya de mucha alegría porque vamos saliendo, y a ustedes a que nos acompañen en esta construcción de palabra plena, que en lo que va pasando va presentando unos asuntos muy importantes, inquietudes, formas de interrogar nuevas. Hay que crear, hay que ponerse delante del Estado en una actitud de compromiso. Nos vemos el próximo martes y muchas gracias.